Mi pasaporte desapareció justo antes del viaje familiar que yo pagué. Pensé que todo se arruinaría, pero mis padres solo dijeron que se irían igual, que disfrutarían más sin mí. Días después, mi hermana me llamó riéndose: aquí tengo tu pasaporte. En ese instante supe la verdad, y tomé una decisión que cambió todo: cambié las cerraduras antes de que pusieran un pie en casa. ¿Qué harías si tus propios padres y tu hermana te hicieran sentir como un estorbo en tu propia casa? ¿Has sentido alguna vez que das todo por tu familia y aún así te tratan como si no valieras nada? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber si alguna vez te han hecho cargar con el peso de todos mientras ellos solo disfrutan de tu esfuerzo. Me llamo Héctor y aún me cuesta creer hasta dónde puede llegar la traición cuando viene de quienes uno más ama. Durante años, pensé que mi hogar era un refugio, pero en realidad se había convertido en una prisión donde yo pagaba las cuentas y los demás jugaban a ser felices. Mi padre y mi madre vivían conmigo desde hacía casi 4 años. Ellos decían que ya habían trabajado demasiado y que era momento de disfrutar los frutos de su sacrificio. A veces me preguntaba si ese sacrificio era mío o suyo, porque el único que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar era yo. Vivía en una casa que logré comprar con un préstamo. Aún debía más de $50.000, pero me sentía orgulloso. Había crecido creyendo que la familia debía apoyarse, y aunque muchas veces me dolía ver cómo mi madre me pedía dinero con la misma naturalidad con la que pedía una taza de café, seguía pensando que era lo correcto. La rutina siempre era la misma: yo salía al trabajo, regresaba agotado, y ellos, junto con mi hermana Natalia, estaban en el sofá, riendo o mirando la televisión. Héctor, tráeme algo para picar, decía mi padre sin apartar la vista del televisor. ¿Tú también estás cansado, hijo?, agregaba mi madre, con una sonrisa que parecía una burla. No respondía. Me limitaba a dejar mis cosas en la mesa y encerrarme en mi habitación. Pero lo peor no eran ellos. Era Natalia. Mi querida hermana de 25 años que jamás había trabajado. Decía que su sueño era el ser famosa en las redes, y mis padres la celebraban como si hubiera ganado un premio. Su habitación estaba llena de luces, cámaras y maquillaje. Yo pagaba todo eso. Recuerdo una noche en particular. Llegué agotado, con el casco de obra aún en la mano. Apenas crucé la puerta, Natalia estaba grabando un vídeo con su celular. «Aquí llega el héroe del hogar», gritó riendo. «El que paga los lujos de todos». Mi madre se rió desde la cocina, y mi padre levantó su cerveza. «Ay, déjala, solo se divierte», dijo él. Yo apreté los puños. No sabía si era rabia, tristeza o cansancio. Solo quería silencio. Me encerré en mi cuarto, pero no pude dormir. Sentía que algo dentro de mí empezaba a romperse. Con el paso de los meses, las cosas fueron empeorando. Natalia convirtió mis días en su material de comedia. Me grababa dormido, roncando después de una jornada de 12 horas. O me escondía las llaves del coche para grabar mi reacción cuando me daba cuenta para subir los vídeos a sus redes sociales. Y lo peor era que mis padres la alentaban. Intenté hablar con mis padres. Les expliqué que me dolía, que no podía seguir soportando esas humillaciones. Mi madre suspiró y me dijo: «Ay, Héctor, no exageres. Son solo bromas». «Una broma no es esconderme las llaves, ni grabarme medio desnudo», repliqué. «Ella es joven, hijo. Tiene derecho a divertirse», intervino mi padre. En ese momento entendí que no importaba lo que dijera, para ellos yo era un cajero con piernas. Desde ese día empecé a pensar en marcharme, pero la casa era mía, y no me parecía justo abandonar lo que tanto trabajo me había costado. Algunas semanas después, tuve una idea que creí que lo cambiaría todo. Pensé que tal vez lo que nos faltaba era pasar tiempo juntos, sin tensiones. Un viaje familiar, una oportunidad para reconectar, para recordar que alguna vez fuimos una familia unida. Pasé noches enteras buscando destinos, comparando precios, soñando con verlos reír sin burlas de por medio. Cuando encontré una oferta a la playa por $4.500, no lo dudé. Lo pagué todo, incluso los traslados. Cuando se los conté, mi madre lloró de alegría. Mi padre me abrazó y dijo que por fin haríamos algo juntos. Y Natalia, sin pensarlo, soltó: «Bueno, pero si vamos, prométeme que no te vas a poner de aguafiestas». Tragué saliva y fingí reírme. La ilusión podía más que el orgullo. Durante las siguientes semanas organicé cada detalle. Revisé documentos, pasaportes, reservas, todo. Cada noche repasaba la lista una y otra vez. Quería que nada saliera mal. Pero algo dentro de mí no encajaba. Era una voz interna que me decía que estaba intentando curar una herida con una venda vieja. Aún así, seguí adelante. Creí que el amor familiar podía más que cualquier humillación. La víspera del viaje llegué a casa tarde. Me sentía agotado, pero emocionado.
Fui directo a buscar mi pasaporte, ese que siempre guardaba en el cajón del escritorio. Al abrirlo, el corazón me dio un vuelco. No estaba. Revisé una, dos, tres veces. Vacié el cajón, moví los papeles, abrí los armarios. Nada. ¿Alguien ha visto mi pasaporte? Pregunté con voz temblorosa desde el pasillo. Tú siempre pierdes todo, respondió mi madre, sin levantar la vista del televisor. Eres un desastre, hijo, añadió mi padre, riendo. Natalia apareció en la puerta de su cuarto, con el celular en la mano y una sonrisa burlona. ¿Ya revisaste debajo del colchón, Héctor? Tal vez lo escondiste tú mismo. Esa noche busqué hasta el amanecer. No dormí. Cuando el sol salió, todavía no lo encontraba. La frustración me ahogaba, pero lo peor aún estaba por venir. La mañana siguiente al desastre, el silencio de la casa era insoportable. Sentía un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Caminé hasta la cocina, donde mis padres desayunaban tranquilos, y me atreví a preguntar de nuevo. ¿Han visto mi pasaporte? No está en su lugar. Mi madre levantó la vista apenas un segundo. Ay, Héctor, siempre pierdes las cosas más importantes. Mi padre bebió su café y soltó una risa que me heló. Eres el tipo de hombre que perdería la cabeza si no la tuviera pegada. Natalia apareció en pijama, con su celular encendido, grabando como si fuera otro de sus vídeos. A ver, chicos, aquí tenemos al hermano olvidadizo. El viaje se cancela porque no encuentra su pasaporte, dijo mientras enfocaba mi cara. Le arrebaté el teléfono y lo apagué. No te atrevas a subir esto. Ella dio un paso atrás, fingiendo sorpresa. Relájate, solo era una broma. Me aparté antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Fui a revisar mi oficina, los cajones, los bolsillos de las chaquetas. Nada. Me temblaban las manos. El pasaporte no desaparece por arte de magia. Lo busqué en cada rincón, incluso debajo del sofá y dentro de los libros de trabajo. Cuando regresé a la sala, Natalia ya estaba vestida, con sus auriculares puestos, bailando frente a su celular. ¿Qué vas a hacer ahora, genio? Preguntó entre risas. Sin pasaporte no puedes salir del país. El viaje lo pagué yo, le respondí, intentando mantener la calma. Si no lo encuentro, se cancela para todos. Mi padre se cruzó de brazos. No, hijo. Nosotros iremos igual. No vamos a quedarnos encerrados por tu descuido. Sus palabras me dejaron sin aire. Los miré esperando que dijeran que era una broma, pero no. En sus rostros solo había indiferencia. ¿En serio? Pregunté incrédulo. ¿Van a dejarme aquí? Mi madre se encogió de hombros. El viaje ya está pagado. Además, nos hará bien un poco de descanso. Esa frase me atravesó como una cuchilla, nos hará bien un poco de descanso. ¿Descanso de qué? ¿De mí? Horas después, escuché el sonido de las maletas rodando por el pasillo. Natalia se acercó a mi puerta y golpeó 3 veces. Cuida la casa, Héctor. No la vayas a perder también. La miré fijamente. No supe qué decir. Mis padres la siguieron con una sonrisa de satisfacción, como si se marcharan a una segunda luna de miel. Cerraron la puerta y el silencio volvió, pero esta vez tenía un peso insoportable. Los vi por la ventana mientras subían al taxi. Mi madre se acomodó el sombrero, mi padre hizo una seña al chofer y Natalia se tomó una selfie. Me quedé de pie, mirando cómo se alejaban. En ese momento, algo en mí se rompió. Era como si la casa entera se vaciara de sentido. Pasaron las horas y yo seguía sin poder concentrarme. Intentaba convencerme de que, quizás, me merecía ese trato por haber perdido algo tan importante. Pero en el fondo, una voz me decía que no. Algo no cuadraba. 3 días después, mi celular vibró. Era una notificación de TikTok. Natalia había publicado un nuevo vídeo. Dudé unos segundos antes de abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. En la pantalla apareció ella, con el mar de fondo, riendo mientras levantaba algo entre las manos. Mi corazón se detuvo. Era mi pasaporte. Miren lo que tengo, decía. Le escondí el pasaporte a mi hermano para que no viniera con nosotros. Funcionó. Ahora estamos disfrutando sin él. La cámara giró mostrando a mis padres detrás de ella, sonriendo. Mi madre levantó una copa, mi padre aplaudió. El vídeo terminaba con una carcajada y un texto, la mejor broma del año. Sentí un calor subir desde el pecho hasta el rostro. No era tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de humillación, decepción y rabia contenida. El celular me temblaba en la mano. Durante años había creído que el amor familiar podía soportarlo todo, pero en ese momento entendí que la humillación repetida termina por apagar incluso el cariño más fuerte. Los llamé de inmediato. Mi madre contestó, su voz sonaba alegre, relajada. ¿Qué pasa,
hijo? ¿Sabías lo que hizo Natalia? Hubo un silencio corto. Luego, una risa. Ay, Héctor, no exageres. Es solo una broma. Una broma. Esa palabra volvió a golpearme como una piedra. ¿Y ustedes se rieron también? Pregunté, intentando no gritar. No es para tanto, intervino mi padre al fondo. No arruines las vacaciones con tus dramas. Colgué sin despedirme. Quedé mirando el celular, con la sensación de que la casa entera giraba a mi alrededor. Por primera vez, entendí que esa no era mi familia, sino 3 extraños viviendo de mí. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, caminé por la casa a oscuras. Cada rincón me devolvía un recuerdo amargo. El sofá donde Natalia grabó sus bromas, la cocina donde mis padres se reían de mis reclamos, mi habitación llena de papeles del trabajo que pagaba su comodidad. A las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Fui hasta mi escritorio, abrí el navegador y busqué un cerrajero que trabajara de noche. Buenas noches, dije al teléfono, necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. La voz del otro lado sonó cansada pero amable. ¿Es una emergencia? Sí, una de las más grandes de mi vida. Me dio un precio, $250. Le dije que viniera de inmediato. Mientras esperaba, empecé a empacar. No mis cosas, sino las suyas. Fui al cuarto de mis padres y abrí los armarios. Saqué la ropa, los perfumes caros que mi madre compraba con mi dinero, los relojes que mi padre guardaba como trofeos. Los metí en bolsas sin orden. Cada prenda que doblaba era una herida cerrándose. Luego fui al cuarto de Natalia. Estaba lleno de maquillaje, luces y ropa tirada por todas partes. Vi el aro de luz encendido, como si esperara el regreso de su dueña para grabar otra burla. Lo apagué. Recogí sus cosas una a una, sin rabia, solo con determinación. Encontré su laptop abierta. En la pantalla, sus redes sociales seguían activas, llenas de risas y comentarios celebrando su broma. «Qué divertida familia», decía uno. «Pobre tipo, seguro es insoportable», escribía otro. Sentí que el estómago se me encogía. Cerré la computadora y la guardé en una maleta. El timbre sonó. Era el cerrajero, un hombre mayor, delgado, con las manos curtidas por el trabajo. «¿Qué puerta quiere cambiar primero?», preguntó. «Todas», le respondí. «Ninguna debe seguir igual». Mientras trabajaba, el sonido del metal me pareció liberador. Cada giro de la llave nueva era como borrar un recuerdo. Cuando terminó, me entregó un manojo de llaves brillantes. «Ahí tiene, señor. Nadie entra sin su permiso ahora». Lo miré con gratitud. Le pagué y cerré la puerta detrás de él. Por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio, pero no ese silencio pesado de la soledad, sino uno distinto, lleno de aire y promesa. Me senté en el sofá y respiré hondo. No sabía cómo reaccionarían cuando regresaran, pero por primera vez no tenía miedo. Los primeros días sin ellos fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, esperando oír el televisor de mis padres o la música de Natalia, pero la casa estaba muda. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de la sala. Al principio me incomodó, después empecé a disfrutarlo. Podía desayunar sin burlas, podía caminar descalzo sin tropezar con maletas ajenas, podía descansar en mi propia casa sin sentirme un intruso. Sin embargo, por las noches la mente no me daba tregua. Cada rincón parecía tener un eco de lo que había pasado. En el comedor veía las risas de mis padres cuando me humillaban, en el pasillo, la sombra de Natalia grabando sus bromas. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a sanar. Era como si por fin respirara aire limpio. El cuarto día después de haber cambiado las cerraduras, sonó un taxi frente a la casa. Miré por la ventana y ahí estaban. Mis padres bajaban del coche con las maletas, y Natalia venía detrás, mirando su celular. Parecían felices, bronceados, riendo como si nada hubiera pasado. El sonido de sus voces rompió la calma que había logrado construir. «Héctor, abre la puerta», gritó mi padre golpeando con fuerza. «Vamos, hijo, no hagas tonterías», dijo mi madre, «estamos cansados del viaje». Me quedé inmóvil unos segundos, observando desde la ventana sin que me vieran. Parte de mí quería abrir y preguntarles cómo podían sonreír después de lo que hicieron, pero otra parte, la que había aprendido a callar durante años, me decía que no debía ceder. «Héctor», gritó Natalia, golpeando con ambas manos. «No puedes hacer esto, es nuestra casa». Nuestra me hizo sonreír con amargura. Salí lentamente de la sala y me acerqué a la puerta. «Esta no es su casa», dije con voz firme. «Es mía». Escuché un silencio breve al otro lado, seguido de un murmullo entre ellos. «No empieces con tus dramas», dijo mi padre. «Solo abre la puerta». «Ya no, papá», respondí sin levantar la voz. «Ya no más».
El tono con el que lo dije parecía no ser mío. Había vivido tanto tiempo reprimiendo lo que sentía, que oírme así me sorprendió. Pasaron minutos que se hicieron eternos. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Natalia gritaba que no podía creer lo que hacía, mi madre lloraba, mi padre insistía en que estaba loco. Yo, en silencio, miraba las llaves nuevas sobre la mesa. Héctor, deja de hacer el ridículo, dijo mi padre, furioso. Si no abres, romperé la puerta. Inténtalo, contesté. Cada cerradura es nueva. El golpe de su puño retumbó en el metal. Por un momento pensé que la derribaría, pero luego escuché un gemido de dolor. Retrocedió. ¿Te volviste loco?, gritó Natalia. ¿Vas a dejarnos aquí fuera con las maletas? Sí, respondí. Así como ustedes me dejaron con el corazón roto y mi casa vacía. El silencio volvió, interrumpido por el murmullo de los vecinos que empezaban a asomarse. Sentí algo de vergüenza, pero no me moví. Los vi a través del cristal pequeño de la puerta. Mi madre se sentó en una de las maletas, Natalia hablaba por teléfono, mi padre miraba el suelo. No eran los mismos que se marcharon riendo. Después de casi una hora, abrí la puerta. El aire frío de la tarde entró y con él los tres rostros cansados y confundidos. Mi padre fue el primero en hablar. Héctor, esto ya pasó de los límites. ¿Los límites?, repetí, conteniendo la rabia. Ustedes cruzaron todos cuando decidieron que esconder mi pasaporte era divertido. Mi madre levantó la mano, como pidiendo calma. Hijo, no queríamos hacerte daño. Solo era una broma. ¿Una broma?, reí, incrédulo. Una broma es esconder las llaves del coche, no dejarme fuera de un viaje que pagué yo. Natalia se acercó, fingiendo dulzura. Ya, Héctor, supéralo. Todos necesitamos reírnos un poco. La miré fijamente. Entonces ríete ahora, porque no van a entrar. Mis padres intercambiaron una mirada de sorpresa. No puedes hacer eso, hijo, dijo mi madre, casi susurrando. Somos tu familia. Y yo fui su soporte toda la vida, respondí. Pero ya no. Mi padre dio un paso adelante. Nos diste techo, sí, pero también nosotros te criamos, te alimentamos, te hicimos el hombre que eres. Y me enseñaron a callar, le interrumpí. Me enseñaron a aceptar la humillación como si fuera cariño. Natalia levantó la voz. Eres un egoísta. Nadie te pidió que hicieras todo eso. Lo hiciste porque querías sentirte superior. Lo hice porque creí que la familia se cuidaba, le contesté. Pero ustedes solo me usaron. Durante unos segundos, nadie habló. El viento golpeaba las maletas y el eco de sus respiraciones llenaba el pasillo. Decidí terminar con la escena. Caminé hacia una esquina donde había dejado las bolsas con sus cosas. Ahí tienen todo lo que trajeron a esta casa, dije señalando. Llévenselo. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Mi padre murmuró algo que no alcancé a oír, y Natalia se arrodilló frente a una maleta, revisando lo que había dentro. ¿Empacaste mis vestidos nuevos?, preguntó con tono ofendido. Los que pagué yo, sí, respondí sin emoción. Ella se levantó de golpe, con los ojos llenos de rabia. No sabes lo que haces, Héctor. Te vas a quedar solo. Nadie te va a querer con esa forma de ser. Prefiero estar solo que seguir siendo su burla. Mis padres intentaron hablar de nuevo, pero levanté la mano. Ya está dicho. No hay marcha atrás. Se quedaron inmóviles, como si no entendieran el final de un ciclo que ellos mismos provocaron. Natalia, llorando, intentó tocar mi brazo, pero me aparté. Por favor, hijo, dijo mi madre, déjanos al menos pasar la noche. No, respondí con firmeza. Busquen un hotel. Hay varios cerca. Mi padre tomó una de las maletas y miró a los lados, notando que algunos vecinos observaban desde las ventanas. Su orgullo le dolía más que mis palabras. No necesitamos tu caridad, gruñó. No era caridad, dije. Era amor, y ustedes lo desperdiciaron. Cerré la puerta con lentitud. Escuché sus voces apagarse a medida que se alejaban. El sonido del taxi al arrancar fue el cierre de una historia que nunca imaginé vivir. Me quedé apoyado en la puerta, respirando hondo. La adrenalina bajaba poco a poco, pero en su lugar llegó una tristeza densa, como si me acabara de amputar una parte del alma. Caminé hasta el sofá y me senté. La casa estaba vacía otra vez, pero ahora no sentía miedo, sino una calma nueva, una que nacía del dolor, pero también de la dignidad recuperada. Miré alrededor. Cada habitación parecía diferente. Las paredes ya no me pesaban. Abrí las ventanas y dejé entrar la brisa. Era extraño, pero esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas con una luz limpia. Preparé café y lo bebí frente a la ventana.
Por primera vez en años, sentí que la casa me pertenecía no solo en papel, sino en espíritu. Ya no era la prisión donde me despreciaban, sino el lugar donde por fin me atreví a elegir mi paz. Pasaron los días y nadie volvió a tocar la puerta. La calma se había instalado por completo, y aunque el silencio seguía siendo profundo, ya no me oprimía el pecho. En las noches, me sentaba en la sala con una taza de café, mirando la casa en penumbra, recordando todo lo que había pasado. Por primera vez entendí que la soledad no siempre es un castigo. A veces es el refugio que uno necesita para curar lo que otros destruyeron. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré un sobre en la puerta. Era una carta de mi madre. Dudé en abrirla. Tenía miedo de que fuera una nueva manipulación, otra forma de hacerme sentir culpable. Finalmente la abrí. La letra era temblorosa, pero reconocible. Decía que estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, que mi padre había encontrado trabajo en un taller y que Natalia trabajaba en una tienda de ropa. Decía que la vida se les había vuelto más dura, pero que tal vez eso los estaba haciendo reflexionar. Al final, mi madre escribió algo que me dejó inmóvil: a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Perdónanos, hijo. Leí esas palabras una y otra vez, sin saber cómo sentirme. Parte de mí quería creerlas, otra parte se negaba a volver a abrir heridas. No respondí. Simplemente guardé la carta en un cajón. No quería venganza, solo paz. Con el paso de las semanas, empecé a reconstruir mi vida. Pinté las paredes, cambié los muebles, hasta el aire parecía distinto. En las mañanas, cuando el sol entraba por las ventanas, sentía que por fin respiraba. Cada rincón de la casa llevaba mi sello, no el de los demás. Ya no había risas falsas ni burlas, solo silencio y orden. Una tarde de sábado, mientras barría el patio, escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Natalia. Estaba más delgada, con el cabello recogido y sin maquillaje. Ya no parecía aquella muchacha arrogante que jugaba a ser famosa. Me miró a los ojos, pero no se atrevió a hablar. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Solo vine a dejarte esto, respondió, extendiendo una caja pequeña. ¿Qué es? Tu pasaporte, dijo con voz baja. Lo encontré donde lo había escondido. Quería devolvértelo. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Tomé la caja y la abrí. Ahí estaba, intacto, con mi nombre y mi foto. Lo sostuve entre las manos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. No lo sé, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Supongo que quería llamar la atención. Pensé que si te molestaba, la gente se reiría y eso me haría sentir importante. Pero lo arruiné todo. Hubo un silencio pesado entre los dos. El viento movía las hojas del jardín, y por primera vez en mucho tiempo, la vi sin rencor. No te odio, le dije, pero ya no confío en ustedes. Asintió, limpiándose las lágrimas. No espero que lo hagas. Solo quería pedirte perdón. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se giró y añadió. Mamá me dijo que sueña con verte, pero entiende que necesitas tiempo. Tal vez algún día, respondí. La vi alejarse por la acera, caminando despacio, sin la energía con la que solía entrar a la casa grabando sus bromas. Cuando desapareció en la esquina, cerré la puerta y me quedé mirando el pasaporte sobre la mesa. Ese objeto que antes representaba un simple viaje, ahora era un símbolo de algo más grande, la libertad que había recuperado. Los meses siguieron su curso. Empecé a viajar solo los fines de semana. Iba a la montaña, a la playa, a lugares tranquilos donde podía escuchar mis propios pensamientos. En uno de esos viajes, sentado frente al mar, comprendí algo que cambiaría para siempre la forma en que veía mi historia. No se trataba de castigar a nadie. Se trataba de aprender a poner límites, de no permitir que la traición se disfrace de amor. Recordé cada palabra de mi madre, cada risa de mi padre, cada burla de Natalia. Pero también recordé la fuerza que me llevó a decir basta. Esa decisión fue el punto de quiebre entre la víctima y el hombre que decidí ser. Por primera vez, sentí orgullo de mí mismo, no por lo que había logrado materialmente, sino por haber recuperado mi dignidad. Un día, mientras trabajaba, recibí un mensaje de mi padre. Era corto: tu madre está enferma. Quiere verte. Tardé varios minutos en decidir qué hacer. Parte de mí aún guardaba resentimiento, pero otra parte sabía que el rencor solo envenena. Fui al hospital esa tarde. Cuando entré a la habitación, mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Sabía que vendrías, dijo, tomando mi mano con debilidad. Gracias por no cerrarte del todo. No quiero odiarlos, mamá. Solo quiero que entendamos lo que pasó. Ella asintió con lágrimas. Yo también quiero eso. Y aunque nunca podré borrar lo que hicimos, espero que el tiempo te devuelva la paz que te quitamos. Pasé varias horas con ella. No hablamos mucho,
pero en su mirada había un arrepentimiento sincero. Antes de irme, me abrazó con fuerza. Sentí su fragilidad y comprendí que el perdón no siempre significa olvidar, sino liberarse del peso del dolor. Al salir del hospital, el cielo estaba cubierto de nubes, pero una franja de luz se abría en el horizonte. Caminé despacio, con la sensación de que, por fin, el ciclo estaba cerrándose. Regresé a casa y dejé el pasaporte en un estante. Ya no lo necesitaba para escapar, sino como un recordatorio de lo que había superado. Me senté en el sofá, cerré los ojos y respiré profundamente. Pensé en todos los que viven prisioneros de familias que los humillan en nombre del amor. En los que callan por miedo a ser juzgados, en los que se conforman con migajas de cariño. Si tú que escuchas esto te has sentido alguna vez así, quiero que recuerdes esto: la dignidad no se negocia, y el respeto no se ruega. A veces la justicia no llega desde fuera, sino desde el momento en que decides ponerte de pie y decir basta. La venganza puede dar placer, pero la verdadera libertad llega cuando eliges no volver a permitir que te destruyan. Hoy vivo en la misma casa, pero ya no es la de mis padres ni la de mi hermana. Es mi hogar, el lugar donde aprendí que amar también significa poner límites. Algunos me llaman frío, otros me dicen que fui demasiado duro, pero en el fondo sé que hice lo correcto. Porque el día que cerré aquella puerta no los estaba expulsando a ellos, estaba liberándome a mí. Gracias por acompañarme hasta el final. Cada vista, cada comentario y cada historia compartida hacen de este canal un lugar especial, donde muchas personas como tú encuentran consuelo, reflexión y compañía. Te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Activa la campanita, regálanos un like y comparte con quienes también valoran las emociones, la dignidad y las segundas oportunidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te vemos la próxima vez dentro de uno de nuestros relatos que subimos a diario.